Hola, ¿cómo están amigos de AM? Hoy nos trasladamos a Guanajuato capital, a un lindo restaurante llamado El Chahuiztle, es conocido por estas cineastas que les vamos a presentar ahorita, Astrid Rondero y Fernanda Valadez, dos talentos que pues se ha escuchado mucho su nombre, sobre todo por una película que ha dado pues muy buenas críticas, ha dejado asombrados a quienes ya lo vieron, y pues con la noticia de que ya llegó a los cines, más de 300 copias, algo que pues no se ve muy comúnmente en el cine mexicano, y bueno, finalmente, y gracias a ellas por esta entrevista que nos van a dar a AM. Muchas gracias, Astrid, muchas gracias, Fernanda. Pues gracias por esta entrevista, y pues ya en el cine ya está la película. ¿Cómo se sienten? No, bien contentas de estar acá en Guanajuato. Como decías, el Chahuiztle siempre nos ha recibido desde los cortos y luego en Sin Señas, con Sujo, entonces se nos hace muy lindo poder estar acá y muy agradecidas contigo, Juanita, y con el AM de poder platicar. Muy bien, Astrid, ¿cómo sientes primeras impresiones también de la película? Ya llegó, la gente ya también está dando y hablando, ¿no? Dando su opinión sobre ella. Sí, estamos muy felices, la verdad hubo una muy buena respuesta la primera semana, estamos muy emocionadas de que tuvo un muy buen estreno, tuvimos muchas salas, se presentó mucha gente en varios lugares, muchísima presencia de jóvenes, entonces a seguirlos invitando a que vayan a ver la película, porque es una película, como dices tú, que da bastante de qué hablar. Y de guanajuatenses. Y en guanajuatenses, sobre todo, eso sí, orgullo para nosotros. Hablar sobre cómo fue el origen, ya lo platicábamos hace tiempo, pero cómo es que se da, justo es dentro de un proyecto que ya traían, ¿verdad? Que nos platiquen cómo es el origen de eso. Sí, pues estábamos preparando Sin Señas Particulares y nos pusimos a buscar en las comunidades justamente aledañas a la zona de Cajones, y a distintas otras zonas, a platicar con chicos jóvenes, porque estábamos buscando tanto actores como gente que pudiera también trabajar con nosotras en otras partes del crew, del equipo de trabajo. Y los chavos nos contaron unas historias bien fuertes, bien conmovedoras, ¿no? De muchos de ellos ya habían experimentado la migración y muchos de ellos ya empezaban a hacer pequeños trabajos para algunos grupos, ¿no? De la zona. Y eso nos dejó pensando que era muy interesante tratar de contar una historia de eso, ¿no? De qué difícil es luego crecer, ¿no? En el contexto del México actual, pero también queríamos hablar de todos los sueños de estos chavos, ¿no? Porque también habían unos sueños enormes, ¿no? Y estas ganas de salir adelante. Y entonces Sujo viene un poco de todas esas conversaciones, y es una película que habla del contexto, que es una película fuerte por eso, pero en realidad es una película que mira hacia otro lado, o sea, hacia cómo podemos realmente cambiar nuestra vida. Justo, también la crítica ha dicho que es una de estas joyas que ya llegó para quedarse, al grado de compararla con de Los Olvidados, ¿no? Por este tema de cómo lo está tratando. ¿Qué opinión le merece todo pues, críticas buenas que ha recibido, sobre todo la parte de que no solamente existe un camino, sino que se puede superar, y la resiliencia de las mujeres también, ¿no? No, bueno, nos hace sentir muy, muy honradas. Ahora sí que las películas uno las hace sin saber realmente cómo las va a recibir el público, qué va a pasar con ellas, pero definitivamente lo que sí sentimos es que Sujo viene de un espíritu no de retratar la violencia por la violencia en sí, sino de pensar qué viene después. Y yo creo que eso lo sentimos justo nosotras mismas con Sin Señas, que es una película, la verdad, muy sombría, muy desesperanzadora, que necesitábamos pensar qué viene para toda una generación de jóvenes que nacieron ya en este contexto, porque, bueno, yo creo que nosotras tres nos habremos hecho adultas cuando esta crisis de violencia en el país iniciaba, pero hay muchos niños, muchas niñas que nacieron y para los cuales nos preguntamos qué les estamos dejando, ¿no? Entonces, Sujo, yo creo que muy agradecidas con la crítica, pero creo que vendrán también películas que se empiezan a preguntar como esta, ¿qué hacemos como sociedad civil? ¿Qué hacemos como personas? Y de eso se trata esta historia. Muy bien, y hablando sobre el tema de las mujeres, también existe este poder, ¿no? Detrás, aunque el personaje obviamente pues, es Sujo, el niño, pero está detrás todo este poder de estas mujeres, ¿no? Que lo encaminan y lo llevan. Sobre el papel de las mujeres dentro de la película, ¿cómo podrías definirlo? Bueno, es una película que justo habla de la resistencia también, ¿no? Y parte de la resistencia son las mujeres. Digo, el símbolo principal en México son las madres buscadoras, ¿no? Estas madres que sus hijos desaparecen, es un camino durísimo para encontrarlos, ya sea vivos o muertos, y luego al final no se quedan con eso, sino se convierten en activistas, ¿no? Por las otras madres. Entonces también queríamos un poco retratar esa fuerza femenina. En el caso de Sujo, son estas mujeres que se quedan en ciertas comunidades donde la mayor parte de los hombres migran. Entonces muchas de las juventudes de chicos crecen en entornos muy femeninos. Entonces también
también queríamos hablar un poco de eso. Y para el último personaje, que es un personaje, la verdad, muy bello, es el poder de la educación, ¿no? Y en este caso, bueno, la presencia de una mujer, una maestra, que ve en Zuko este brillo de deseo de cambiar, de aprender, de que su vida sea distinta, y bueno, lo atrae un poco hacia la Universidad Nacional, ¿no? Hacia la UNAM, que es un símbolo para todos los mexicanos muy grande. Entonces sí creemos que esta película es un homenaje. Y lo otro que también es muy importante es que, bueno, pues nosotras somos mujeres contando la historia de un chico haciéndose hombre, ¿no? Y en la película hay un momento donde uno de los personajes dice, yo no sé qué se siente ser hombre, pero podría ser diferente. Y bueno, eso es un poco lo que nosotras sentimos, ¿no? De la crisis, ¿no? Que también está muy vinculada a este abuso, ¿no? De que hacen los grupos criminales de la masculinidad y de este momento tan vulnerable de los chicos donde están tratando de encontrar pues su lugar en el mundo, ¿no? En la adolescencia. Muy bien. Hablando del casting, la gente, pues los actores, algunos con ya una trayectoria en teatro, ¿no? Algunos fuera pues mucho de estas pantallas, y el que lo resaltaban en entrevistas que habíamos platicado con algunos de los personajes, nos platicaban que pues la primera oportunidad fue gracias a ustedes, ¿no? Al cine, pero sobre todo el casting, la gente, los actores, ¿cómo fue que definen estos personajes? Y pues sobre todo artistas que no conocíamos, que estaban como en teatro haciendo otras cosas, ¿no? Bueno, el protagonista, que es Juan Jesús Varela, que es un chico de verdad muy talentoso, ahora sí que como el personaje es un muchacho muy especial. Y lo que tiene Juan Jesús cuando lo conocimos de 14, 15 años para Sin Señas Particulares, él dijo, yo quiero ser actor. Y desde ese momento, pues él ha estado muy persistente, muy disciplinado, muy concentrado. Y con Zuko, pues bueno, tiene su primer protagónico, que te contaba Juanita, es como un mutuo acompañamiento, ¿no? Es decir, nosotras crecemos contigo y tú creces también con nosotras. Entonces eso para nosotras nos hace sentir muy felices. Y alrededor de Juan, que estamos seguras va a tener una carrera muy brillante, hay chicos también muy talentosos. Alexis Varela, que es un chico que también desea profesionalizarse como actor, muy jovencito, él tiene 19 años. Jairo Hernández, muy talentoso, él es estudiante de artes escénicas de la Universidad de Guanajuato, él es bailarín de profesión, pero bueno, está incursionando también en la actuación. Y bueno, hay, como dices, actores profesionales de Guanajuato, Ricardo Luna, que tiene una trayectoria enorme, hay también jóvenes que están en su primera incursión, y bueno, chiquitos que en ese momento tenían 4, ayer que estaban en la función que hicimos para ellos, ya están grandecitos, ya están en la primaria, ya tienen 6, pero eso habla del gran talento que hay en Guanajuato, ¿no? Y de la necesidad, pues, de potenciarlo, de abrir más puertas, a través de la educación, pero yo creo que también a través de talleres, de cosas que se pueden hacer para que la gente que desee actuar, que desee hacer cine, pues no tenga las puertas cerradas. Entonces eso nos hace muy felices de que sean actores y protagonistas guanajuatenses. Muy bien. Y este paso por los festivales, ¿qué retroalimentación ha traído para ustedes? ¿Cómo se han sentido? Ha sido maratónico, ¿no? Todo este año. Sí, fuertísimo. Ahora sí que lo decimos, que esta película nos ha hecho ver el mundo. Hemos estado en Asia, o sea, esta película se vendió en los países árabes, ¿no? Es una película que ha causado como mucha empatía, ¿eh? Y lo que a mí me sorprende, por ejemplo, también en Europa, que podríamos ser sociedades aparentemente muy distintas, pero estamos pasando por retos muy similares con las juventudes, ¿no? Pienso, por ejemplo, en Europa, cómo están recibiendo mucha migración de países árabes, y muchos son hombres jóvenes, ¿no? Entonces, el contar una historia donde en la película te muestran todo lo que una persona tiene que llegar a pasar para, por ejemplo, sentarse en un salón de clases, yo creo que te abre los ojos, ¿no? Y yo creo que por eso la película ha sido tan bien recibida. Ha estado yo creo que ya ahorita, calculándole ahorita, en unos 50 y tantos festivales por todo el mundo, ha recibido muchos premios, y los mayores premios para nosotras es cuando la gente sale y te dice, esta historia es mi historia. Con todo y que es gente, por ejemplo, quien nos lo dijo así, con esas palabras, alguien de Taiwán, ¿no? Un chavo en Taiwán. Rarísimo, ¿no? Y yo creo que ese es el gran poder del cine, ¿no? Que a lo mejor en una historia tan local otras personas pueden encontrar también el significado de sus propias vidas, de su propio, de las dificultades que han pasado, y esta película además, que lo que la hace tan especial es que es una película muy esperanzadora. Exacto, bien, y justo por eso se ha llamado el retrato de la nueva generación. ¿Qué opinión le merece también eso que está diciendo, pues, le dicen los críticos, ¿no? De que es el retrato de esta nueva generación. No, bueno, como te digo, nos hace sentir muy felices, y creo que eso es una vocación que creo que Astrid y yo sí tenemos, de tratar de conectar con el público. El cine mexicano tiene una tradición
muy fuerte, muy potente, muy rica, pero sí es cierto que tal vez en la última década y media ha habido como una desconexión del cine que es muy celebrado con el público mexicano, y para nosotras es muy importante como sí tratar de hacer este recorrido internacional, pero sobre todo enfocarnos a que el objetivo final de todo este recorrido sea contactar con el público mexicano. De eso se trata, de vernos en nuestros rostros, en nuestras historias, y tratar de, para nosotras, usar el cine para entender esta realidad tan compleja en la que vivimos. Muy bien, y el anuncio 17 de enero, ¿dónde lo van a recibir, el de los Oscar? Y ¿dónde van a estar ustedes viendo esto de la lista? Ay, no lo hemos pensado, no lo hemos Hasta pensado. tu carita se quedó así. Sí, estamos muy esperanzados. Hemos hecho mucho trabajo, es muy difícil llegar a ese último corte. Yo creo que de las cosas que Fernanda y yo vemos muy positivas de que nos haya tocado ver esta parte, porque no lo habíamos visto con la anterior película, es que se nos ocurren muchas ideas de qué podemos hacer como comunidad cinematográfica mexicana para impulsar más las películas en esta parte de premios internacionales que son muy importantes. Porque el llegar, por ejemplo, a una nominación al Oscar es una nominación a la cinematografía local, o sea, de la región, a México, pero también para Latinoamérica es muy importante. Entonces, eso abre posibilidades para nuevos cineastas, pero también pone de relevancia temas que son muy importantes, y que ahorita en esta temporada de premios hay dos ejemplos muy claros de una película que habla de nuestra realidad desde fuera y hay una película que habla de nuestra realidad desde dentro, y por eso es tan importante tratar de que lo que nosotros tenemos que decir sobre nosotros sea lo que se vea en el mundo, yo creo. Entonces creo que lo positivo de ver toda esta etapa es que nosotras nos vamos a poner manos a la obra, ¿no? De que los siguientes cineastas que vienen después de nosotras, las siguientes películas elegidas por México para ser representantes en el Oscar y en el Goya, tengan una infraestructura más sólida, ¿no? Que vengan sin que tengan que hacer todo un viaje solas, sino que venga como de comunidad. Y yo creo que eso en el espacio de unos 5 o 6 años nos va a dar grandes resultados. Muy bien, esperando entonces ahorita, obviamente disfrutando el proceso, pero están trabajando ahorita en un proyecto, porque luego no para, ¿no? Viene lo que sigue, pero ¿cómo ahorita están? Traemos varios proyectos ahí que estamos empezando a trabajar. El que está más maduro es uno que vamos a hacer en la Ciudad de México. Ahora sí que en nuestras películas anteriores hemos hablado de la frontera, de la violencia, y es para nosotros un poco simbólico que Sujo nos ha regresado a la Ciudad de México, y ahora queremos reflexionar sobre lo que nos sucede como mexicanos, al revés, desde la Ciudad de México, cómo la Ciudad de México concentra y un poco a veces olvida también las problemáticas de lo que pasa en el resto del país. Te lo estoy diciendo muy abstracto, pero sí, no. Por ahí va. Son 3 momentos de la Ciudad de México con 3 personajes. Tenemos una película que ahorita estamos desarrollando, nos están invitando a hacer una película en inglés, entonces bueno, ahí todavía eso está en proceso, y finalmente una última película que nos interesa mucho, que habla también sobre la realidad compleja de violencia, que para nosotras era un poco una especie de trilogía, ¿no? Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias. La invitación obviamente es apoyar este fin de semana. Las primeras semanas son muy importantes para el cine mexicano, entonces la invitación, ¿verdad? La gente no se van a arrepentir, se los garantizamos, es un imperdible. Y bueno, pues la invitación aquí de primera mano con las 2 creadoras, pues que nos inviten, ¿no? Sobre todo a la gente a que no se pierda este fin de semana en Sujo. Sí, vayan a ver a sus cines cercanos, porque además tuvimos la fortuna de tener muchos cines. La película que se llama Sujo, que le pusieron el subtítulo Hijo de Sicario. No se vayan con la finta. Para aquellos que dicen, ya no puedo tolerar ver más, vayan, dense la oportunidad, porque esta película justamente desmonta esa visión del México, que es nada más, que no hay salida. Al contrario, es una película, yo creo que muy necesaria. Y lo otro es que es una película emocionante, se van a divertir y van a, como dijo Fer hace ratito, lo más importante luego de hacer cine mexicano es que vamos a ver nuestros propios rostros, nuestras propias historias, y contadas además por particularmente talento guanajuatense. Yo no, desgraciadamente, soy guanajuatense, pero bueno, pero guanajuatense adoptiva, ¿no? Soy adoptiva, exacto. Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, de verdad les agradecemos que nos den este tiempo en la agenda que traen apretadísima, y bueno, pues esperando enero, nosotros también contamos ya los días por estar. ¿Qué tal nos va? Sí, esperemos muy bien, seguramente, y bueno, pues de nuevo agradecerles, y gracias a ustedes por estar aquí, por escucharnos, vernos, y bueno, pues soy Juanita Crespo, muchas gracias a Astrid, Fernanda. Muchas gracias, Juanita. Nos vemos.